muchachos? Saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un video del área de la química en donde vamos a estar trabajando con reacciones de oxidación-reducción, también llamadas reacciones redox. Bien, específicamente en este video voy a explicar los conceptos de oxidación y de reducción, o sea, qué es en química oxidación y qué es reducción, y voy a explicar los conceptos de agente oxidante y agente reductor. Solamente voy a dar una introducción y en el próximo video, es decir, un video que va a estar ligado a este, que es la continuación, voy a resolver ejemplos. Bien, empezamos platicando de qué es redox. En tanto que las reacciones ácido-base se caracterizan por un proceso de transferencia de protones, las reacciones de oxidación-reducción o reacciones redox se consideran como reacciones de transferencia de electrones. Vamos a hacer un alto aquí y vamos a analizar lo que dice acá. Dice que las reacciones ácido-base, que ustedes ya vieron el tema de ácidos y bases para poder ver ese tema, es un tema previo, tuvieron que haber notado que, por ejemplo, en la definición de Bronsted y Lowry decían que un ácido es aquel que dona un protón y una base es aquel que recibe el protón. Bueno, ahí hay una transferencia de protones. Pues en las reacciones redox no van a fluir protones, lo que van a estar transfiriéndose son electrones. Las reacciones de oxidación-reducción forman una parte importante del mundo que nos rodea. Comprenden desde la combustión de combustibles fósiles hasta la acción de los blanqueadores domésticos. Asimismo, la mayoría de los elementos metálicos y no metálicos se obtienen a partir de sus minerales por procesos de oxidación o de reducción. Voy a cambiar aquí a rayo láser. Bueno, empezamos con los conceptos de oxidación y reducción. Ya sabemos que hay una rama de la química que se enfoca en reacciones redox, que son aquellas donde hay transferencia de electrones. Pues vamos a ver qué significa oxidación y qué significa reducción en el área de la química. Oxidación. La oxidación tiene lugar cuando una especie química pierde electrones y en forma simultánea aumenta su número de oxidación. Mucha gente fuera del área de la química cree, y de hecho me pasó a mí cuando empecé a estudiar ese tema, cree que oxidar tiene que ver con los clavos que se encuentran tirados después de una lluvia, quedan todos anaranjados. Bueno, yo creía que para mí eso era oxidarse. Cuando algo se oxidaba era que quedaba así como naranjita, un metal naranja. Eso es lo que me imaginaba. Bueno, eso tiene que ver, su base fundamental, su base científica o su base teórica tiene que ver con esto que está aquí. La oxidación, chavos, es perder electrones en química. Cuando una sustancia, cuando un elemento pierde electrones, quiere decir que se está oxidando. Algunas personas recuerdan esto de la pérdida de electrones como un aumento en el número de oxidación. Acuérdate que cuando un elemento pierde electrones, lo que va a pasar con su número de oxidación es que se va a volver más positivo, es decir, va a aumentar su número de oxidación. ¿De acuerdo? Bueno, reducción. La reducción, por otro lado, ocurre cuando una especie química gana electrones y al mismo tiempo disminuye su número de oxidación. Por lo tanto, la reducción es el caso contrario, o es el antónimo, por así decirlo, en química de la oxidación. Es el proceso contrario, hay una ganancia de electrones. La oxidación es una pérdida de electrones y la reducción es una ganancia de electrones. Y en este caso, una ganancia de electrones, chavos, al ganar negativos, lo que vamos a hacer es que va a disminuir el número de oxidación. Todo esto lo podemos ver como si fuera una recta numérica. Cuando ocurre una oxidación, es decir, cuando una sustancia se oxida, lo que va a pasar es que va a perder electrones y por lo tanto va a pasarse a volverse más positivo. Es decir, va a aumentar su número de oxidación. Si fuera una recta numérica, nos desplazaríamos hacia la derecha. Por otro lado, cuando tenemos una reducción, cuando una sustancia se reduce, decimos que lo que está haciendo es irse hacia la izquierda en esta recta numérica de los números de oxidación. Ejemplo básico, chavos, un ejemplo para que entendamos eso. Tenemos aquí el magnesio combinado con el oxígeno para darnos el óxido de magnesio. Bueno, esta reacción no está balanceada, ¿de acuerdo? No queremos que esté balanceada, solo queremos analizar qué es lo que sucede con la transferencia de electrones. Lo primero, esto lo tuviste que haber visto cuando vimos el tema de números de oxidación. Si no sabes qué es un número de oxidación, aquí te vas a perder. Te sugiero que veas un video que ya hice donde explico las reglas de cómo determinar esos números de oxidación. Incluso explico qué significan. Te voy a dejar ligado a este video en la cajita de descripción una liga para que puedas acceder a ese video de números de oxidación. Bien, aquí el magnesio, al ser un elemento, su carga es de cero, es decir, su número de oxidación es de cero. El oxígeno molecular también vale cero, es una regla, es la regla de los elementos, valen cero. Aquí el oxígeno vale menos 2. ¿Cómo le hago para calcular el magnesio? Bueno, el magnesio puede hacerlo de dos maneras. Uno, lo hago mentalmente. Dos, lo hago con la regla de la analítica, es decir, con una ecuación. O lo puedo hacer con la regla de los metales.
el magnesio cae en la casilla de la familia 2A, por lo tanto vale más 2. O sea que lo puedo hacer mentalmente o analíticamente, o lo puedo hacer por la regla de los metales. Ya fíjate cómo aquí ya tengo calculado los números de oxidación de las sustancias presentes en la reacción. Y fíjate cómo en los reactivos tenemos números de oxidación diferentes que en los productos. ¿Por qué sucede esto? Porque hubo una oxidación y hubo una reducción. Empezamos analizando los elementos. El oxígeno empezó con 0. Fíjate aquí, el oxígeno tenía 0. Cuando terminó la reacción, terminó con menos 2. El magnesio empezó con 0 y terminó con más 2. Es lo que dice la reacción química. Entonces, chavos, voy a analizar el oxígeno. El oxígeno, empezamos con 0 y terminamos con menos 2. ¿Qué hizo? Disminuyó. ¿Qué disminuyó? Su número de oxidación. Pasamos de 0 a menos 2. Por otro lado, el magnesio, pasamos de un número 0 a un número más 2. Es decir, que aumentó su número de oxidación. Creo que todo el mundo entiende de matemáticas que el 0 es mayor que el menos 2. Es decir, el menos 2 es menor que 0. Por eso disminuye. Y el 2 o el más 2 es mayor que el 0. Por eso aumenta. En otras palabras, chavos, podemos decir que este es más negativo. Es decir, el producto del oxígeno es más negativo que al principio. Y el más 2 es más positivo que al final, perdón, que al principio. Otra manera de verlo: el oxígeno ganó electrones y el magnesio perdió electrones. Es decir, si gano electrones me vuelvo más negativo y si pierdo electrones me vuelvo más positivo. Es lo que está diciendo. Todo esto significa que, según las definiciones que vimos hace un rato, el oxígeno se reduce porque hay una ganancia de electrones y el magnesio se oxida porque hay una pérdida de electrones. Eso es lo que significa oxidar y reducir, básicamente en un ejemplo. Vámonos con la definición o el concepto de agentes oxidantes y agentes reductores. ¿Qué serán? Para que yo te pueda explicar este concepto, voy a explicarte qué es un agente. Bueno, aquí tengo un ejemplo de unos niños llorando. Son unos niños que fueron regañados, ¿de acuerdo? Estos niños han sido regañados. ¿Quién los regañó? Su mamá, su abuelita. Alguien los tuvo que haber regañado. En este caso, el que regaña es un agente regañador, ¿de acuerdo? Este es el que se encarga de regañar. Y los niños son, pues digamos, lo que sucedió una vez que regañaron, son los regañados, ¿de acuerdo? El regañador o agente regañador y los regañados. En este caso, tiene que existir alguien o un agente que regañe y tiene que existir el regañado. Pues lo mismo pasa con la oxidación y la reducción. Para que ocurra una oxidación, alguien tuvo o alguna sustancia tuvo que haber oxidado a esa sustancia. Y si una sustancia se reduce, es porque algún agente lo redujo. Básicamente ese es el concepto. Agente oxidante es la especie química que en un proceso redox acepta electrones y por tanto se reduce en dicho proceso. Lo voy a repetir. Agente oxidante es la especie química que en un proceso redox acepta los electrones y por lo tanto se reduce en dicho proceso. Fíjate cómo aquí hay una contrariedad. Aquí el agente oxidante es el que se reduce. Agente oxidante gana electrones y por lo tanto disminuye su número de oxidación. El agente reductor, por otro lado, es la especie química que en un proceso redox pierde electrones y por lo tanto se oxida en dicho proceso. El agente reductor va a perder electrones y va a aumentar su número de oxidación. Para que lo entendamos perfectamente bien, toda esa parte del regañado, el agente regañador, el oxidado y el agente oxidante, vamos a hacer el mismo ejemplo que ya habíamos hecho. Para este ejemplo ya habíamos dicho que el magnesio se oxidaba y que el oxígeno se reducía. Si no te acuerdas, dale pausa al video y regrésate al ejemplo en el que te explicaba quién se oxidaba y quién se reducía. Bueno, el magnesio se oxida y el oxígeno se reduce. Para que haya podido pasar este proceso, alguien tuvo que haber oxidado, una especie química tuvo que haber oxidado al magnesio y una especie química tuvo que haber reducido al oxígeno. En este caso, el oxígeno es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque para que el magnesio se haya oxidado, el que lo tuvo que haber oxidado fue el oxígeno. Por otro lado, el magnesio es la especie química que redujo al oxígeno. Por lo tanto, el magnesio es el agente reductor. Si te estás mareando, puede ser que te estés mareando. Fíjate que aquí hay digamos que están casos opuestos. El que se oxida es el agente reductor. Así lo puedes recordar. Si yo ya sé quién es el que se oxida,
El que se oxida es el agente reductor. Y si yo ya sé que es el que se reduce, es el oxígeno, pues el oxígeno es el agente oxidante. Así de sencillo, son los opuestos. Y con eso, chavos, damos por terminado la pequeña introducción, los agentes oxidantes, el agente reductor, quién se oxida y quién se reduce. Y ahora vamos a ver ejemplos, de hecho 4 ejemplos de reacciones redox en las que van a haber agentes oxidantes, agentes reductores, y te lo voy a explicar esto en otro video. Nos vemos en el siguiente, chavos. Saludos.